Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de sus protagonistas. Buenas. 7 de la mañana con 37 minutos. Amigos y amigas, siempre hemos hablado de la necesidad del voto responsable. Los ciudadanos tenemos esa gran acción de definir a nuestras autoridades a través de un análisis responsable. Creo que en este punto, y estamos a puertas de que se inicie oficialmente la campaña electoral, valdría hacer una brevísima evaluación de lo que hasta el momento constituye la oferta electoral. Hemos escuchado un discurso extenso, muy similar a una baratilla de ofertas. No sé si existe un cambio en el discurso político. Hemos visto ofrecimientos desde cambiar el nombre del Ecuador, pasando por dar $1,000 a cada familia. Hablamos de la dolarización buena, mala, media mala, no sé. No sé cuál es la evaluación, cuál es la importancia de esa propuesta electoral y cómo incide en el elector. Vamos a analizarlo con nuestros invitados. Ya está con nosotros el doctor Mauricio Alarcón. Él es el director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Y también está con nosotros el consultor y analista político Decio Machado. Sean ustedes bienvenidos. Buenos días, doctor Alarcón. Inicio con usted. Vamos con un primerísimo vistazo a propósito de las Navidades. Creo que la atención del ciudadano más bien estos días se centrará en esas festividades. Pero entre tanto, ¿qué pasa con los candidatos? Lo que hemos visto son aglomeraciones además. A propósito, el COE ya anunció medidas con la campaña electoral y algunas sanciones, pero le escuchaba decir a usted, si un candidato irrespeta la ley desde el comienzo, entonces parecería ser no apto para gobernar un país. Bienvenido. Buenos días, doctor Alarcón. Buen día, Carmen. Buen día, Andrés. Y un gusto compartir este espacio con Decio. Efectivamente, la campaña ha arrancado. No importa lo que diga el CNE, no importa lo que diga la Constitución y la ley, pues simplemente candidatos llevan varios meses en plena actividad electoral. Y precisamente lo que tú mencionabas, creo que hay que estar en lo poco y en lo mucho. Y no se trata de que los candidatos se den en la boca hablando de integridad y de honestidad, si ya en este momento están dispuestos a violar la Constitución y la ley con tal de conseguir su objetivo de llegar al poder. La precampaña está expresamente prohibida en el Código de la Democracia, está sancionada como una infracción electoral y además el gasto que se ejecuta durante esta época debería ser imputado al límite o al monto de gasto electoral que tiene cada una de las candidaturas. Veamos si efectivamente el Consejo Nacional Electoral realiza un control cuando, por ejemplo, son pocas las herramientas de vigilancia y de seguimiento que respecto del gasto en Internet y redes sociales tenemos los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil. Además, estamos en una época, como ya sabemos, en la que por culpa de la pandemia o debido a la pandemia tenemos limitaciones para actividades físicas, más aún de acuerdo a lo recientemente establecido por el gobierno y el COE nacional, pero eso tampoco ha importado a ciertos candidatos que al más puro estilo de la política tradicional y bloqueándose ante la posibilidad de hacer una campaña distinta que potencie el uso de innovación para llegar al votante, simplemente siguen haciendo concentraciones, tarimazos, conciertos y actividades presenciales, viendo los resultados. Ya el señor Arauz no es el único candidato con COVID-19. Hace pocos minutos el señor Gustavo Larrea ha informado en su cuenta de Twitter que también es COVID positivo. Así es que esto es resultado precisamente de ese sensacionalismo de mantener la forma habitual de hacer campaña sin importar nada, ¿no? Sin importar la ley, sin importar la pandemia, y los resultados están a la vista. Así es que un llamado, aprovechando este espacio a los candidatos, para que actúen con responsabilidad, para que actúen con integridad
y tengan claro además que tienen que respetar la Constitución y la ley, que hablar de honestidad, de lucha contra la corrupción no debe ser solo parte de un discurso, sino que con su buen ejemplo en la campaña electoral podrán demostrar que efectivamente están comprometidos a favor de lo bueno y del cambio en este país. Doctor Machado, en esta pre-campaña, ¿qué lecturas nos quedan los ecuatorianos de lo que hemos escuchado hasta el momento? ¿Cuál es su impresión? Bienvenido, buen día. Buen día, gracias por la invitación. Un saludo a todos los participantes. Bueno, yo creo que efectivamente lo que estamos asistiendo es a lo habitual, ¿no?, en los momentos de pre-campaña, es decir, que hay un mercado de oferta, digamos, buscando sintonizar, es decir, con las problemáticas o con las inquietudes que tiene el electorado en este momento. Hay que decir que hay una situación muy singular en el Ecuador, no solamente por el hecho de la pandemia, que ya lo comentaba Mauricio, sino que tiene que ver con la realidad, digamos, de hastío generalizado que provoca el establishment político a la sociedad ecuatoriana. Es decir, hay un rechazo, digamos, a la política, ¿no? La gente está muy desencantada, muy enfadada, digamos, ¿no?, con los políticos, y hablo en general. Y en ese sentido, digamos, yo creo que hay muy poca capacidad de respuesta por parte de los políticos. Quiero decir con esto de que efectivamente en un momento de excepcionalidad como este, donde, digamos, las campañas tienen un peso digital importante debido al distanciamiento social, a la falta de libre movilidad, etcétera, lo que nos estamos encontrando básicamente es una campaña bastante convencional, ¿no? Es decir, que no tenemos... Qué poca creatividad, ¿no?, en un escenario tan difícil. Y lamentablemente creo que eso sería uno de los primeros diagnósticos, es decir, de lo que es esta pre-campaña electoral, es decir, muy poca, digamos, capacidad creativa por parte de los candidatos, los equipos consultores o los partidos políticos que los avalan, ¿no? Ahora bien, Mauricio, justamente en esa línea que menciona Decio sobre la creatividad, ha destacado, digamos, en TikTok la participación de uno de los candidatos y se le critica porque vaya que está haciendo este tipo de videos. Él lo reivindica. Yo creería que es interesante tener ese acceso para un público tal vez más joven, pero lo que se extraña o lo que se critica es que complementariamente tal vez no hay propuestas un poco más de fondo. Es decir, que debería haber un complemento. Si quieres llegar a jóvenes, ok, haz videos en TikTok, pero también explíquenos qué exactamente es lo que quieres hacer con temas importantes. Me explico. Es decir, a lo que voy es, ¿le falta mayor información sobre cosas específicas o llegaremos a las elecciones simplemente a votar por simpatías? Bueno, el electorado ecuatoriano tradicionalmente ha votado, Andrés, en función de simpatías o antipatías. Incluso en determinado momento se ha votado más allá de un plan de trabajo porque un candidato es guapo o porque una candidata canta bonito. Y eso lamentablemente es producto de la irresponsabilidad de nosotros, los electores, para tomar una decisión debidamente fundamentada. Para ello es clave el voto informado, y este voto informado pasa por mucho más allá de enterarse que el 7 de febrero vamos a votar o que las votaciones inician a una hora y terminan a otra. Hay una obligación, además, establecida en el Código de la Democracia, reformada a inicios de 2020, en febrero de 2020, respecto del plan de trabajo que tienen que presentar los candidatos al momento de inscribir su candidatura. Hemos visto que incluso hay uno que ahora se lava las manos, pero que plagió su plan de Wikipedia, ni siquiera se dio el tiempo de borrar los enlaces para... Increíble. Hizo un copy-paste. Hay otros planes de gobierno o planes de trabajo que dejan mucho que desear, o sea, los que sí los revisamos, los leemos, vemos que incluso se utiliza terminología antigua en línea con constituciones anteriores, ni siquiera se han dado el trabajo de ajustar el ordenamiento jurídico, y que en temas que son en este momento los más importantes para la población, temas de trabajo, temas de seguridad, temas de transparencia y lucha contra la corrupción, poco o nada dicen. Así es que por muy simpático que un candidato, Andrés, pueda aparecer en una cuenta de TikTok o en unos videos de Facebook, de Twitter o de lo que tú quieras, es también responsabilidad de ellos presentar propuestas concretas al electorado. Que no voten porque es simpático, porque baila bonito o porque sabe responder TikToks, sino porque sabe gobernar o tiene quien hacerlo, ¿no? Y sobre todo quiero insistir en esto. Es muy importante que empecemos
a buscar en los candidatos una integridad propositiva, proactiva, en el sentido de que, por ejemplo, a propósito de cuestionamientos a varios de ellos, no deberíamos de esperar a que ganen las elecciones para que presenten una declaración juramentada de bienes ante la Contraloría. ¿Por qué no hacer en este momento y decirle a la ciudadanía, mira, esto tengo? ¿Por qué, como se ha hecho en otros países, no presentar una declaración de intereses para saber cuáles son sus vínculos, quiénes van a ser sus equipos o quiénes son actualmente sus equipos de trabajo? Eso ayudaría mucho. Y, por supuesto, no nos olvidemos la importancia de rendir cuentas de la campaña, que sepamos quién financia, cómo financia, cuáles son los nexos y en qué se gasta. Así es que esas pequeñas acciones, porque hay que decirlo, son muy simples, relacionadas con integridad y con transparencia, podrían empezar a transformar positivamente la política, más allá de ser o no ser simpático en redes sociales. Claro, pero eso demanda un ejercicio muy importante, como tú dices, de transparencia. Decio, hablemos particularmente del candidato Arauz, y lo quiero poner en consideración porque algunas encuestas lo dan como el primero de la preferencia, y quiero incorporar estos elementos que algunas personas dicen, ha metido la pata permanentemente, ha dicho cosas absurdas, el tema de los celulares y el tema del oro de los celulares, o lo que ya se mencionaba también de los miles de millones de dólares, en fin. Sin embargo, las encuestas parecen mantenerlo en esa posición. ¿A qué lo atribuye? ¿Cuál es la lectura? ¿Por qué eso no llega quizás al electorado mayoritario, no le afecta? Es decir, ¿cuál es su lectura al respecto? Bueno, yo primero me gustaría matizar una cosita que planteaba Mauricio que me parece importante, y es entender que los planes de gobierno que se presentan en el CNE realmente son entendidos por parte de los partidos políticos ecuatorianos como un mero trámite, ¿no? Es decir, y como cualquier trámite, las cosas tienen su precio, lamentablemente así es las cosas en el país, y puedo deciros, y lo digo con propiedad de causa, con conocimiento de causa, es decir, que, digamos, existen especialistas en solventar los problemas de las condiciones políticas a la hora de presentar esos planes de gobierno. Es decir, hay gente que cobra $2.000 y te hace el plan de gobierno. ¿Listo? Es decir, luego el plan de gobierno no tiene nada que ver con lo que el candidato expresa en la campaña electoral, porque evidentemente está hecho de otra forma. Estas son las contradicciones, digamos, del sistema político democrático ecuatoriano. Es decir, no existe realmente una fiscalización sobre el plan de gobierno que se presenta en el CNE con respecto a lo que luego es la propuesta de gobierno, aunque teóricamente así debería ser y así está legislado. Volviendo a tu pregunta, Andrés, bueno, yo creo que la intención de voto que demuestra Arauz en este momento, que es discutible según la fuente encuestadora, es decir, que se mueve ahí en 7 puntos arriba, 7 puntos abajo, depende de las fuentes, más o menos, digamos, expresa ese voto duro del correísmo. Yo creo que todavía se mantiene. Yo creo que Arauz, digamos, es el candidato, evidentemente, que representa esa sensibilidad política en este momento, y en ese sentido lo que han hecho ha sido capitalizar una parte, capitalizar ese conjunto de voto duro que todavía se siente, digamos, identificado con lo que fue el gobierno de la década pasada. Más allá de eso, yo creo que, yo sí creo que les falta sintonizar con los jóvenes. Entiendo que la elección de un candidato de 35 años, que si no me equivoco son los que tiene Andrés Arauz, es decir, buscaba ese marco de conexión quizás con el target etario más alejado de la política en este momento en el Ecuador, que son los jóvenes, es decir, a los que las políticas les importa un pepino, digamos, quiero decir, y visualizan a todos los candidatos políticos de la misma forma, les parece lo mismo Lasso que Arauz que otras cosas. Me parece que la lógica estratégica de lo que tenía la elección de Arauz como candidato del correísmo era precisamente poder sintonizar con este target, digamos, con el que no sintoniza nadie. Creo que eso todavía no se ha dado, si es que se da. Es decir, en ese sentido lo que estamos asistiendo es a eso, es al voto duro del correísmo, y en todo caso un elemento más que me parece que es importante ahí, y es que yo creo que si por 10 años hubo una hegemonía, digamos, tan poderosa como la que ejerció Alianza País, digamos, en Ecuador, es decir, durante la época correísta, hablo de aquella Alianza País, no de esta, ¿no? Tiene mucho que ver también con las limitaciones de la oposición, y yo creo, de la oposición política al correísmo. Yo creo que eso lo estamos viendo una vez más en la campaña electoral. El peor enemigo, digamos, del principal
adversario del correísmo, que es el señor Guillermo Lasso, se presupone, es decir, en base a las encuestas, es el propio Guillermo Lasso y sus errores, ¿no?, electorales, es decir, intentar transformar una imagen que está construida en el subconsciente ciudadano ecuatoriano desde hace 7 años, ahora yendo de simpático, tomándose versitas y haciendo frases, digamos, simpaticonas, es decir, no se corresponde con la identidad del candidato, eso la gente lo rechaza, no se lo cree. Entonces, quiero decir con esto de que, por un lado, yo sí creo que Arauz posiblemente sea el que está primero en intención de voto. Creo que va sacando a cierta distancia a los candidatos, una distancia que todavía es recortable, o sea, que no significa que esté decidida las elecciones, ni mucho menos, pero me parece que tampoco vemos nada en el campo alternativo al correísmo, es decir, que haga que se genere algún punto de inflexión que permita que alguien tire. Me parece que al final estamos viendo esa disputa Arauz, Lasso, Yaku, digamos que es muy esquemática, con muy poco movimiento. ¿Y qué pasa con Alvarito? En la eventualidad de que sea calificado, ¿no? Parecería ser que este se muestra como un candidato que podría restar votos a todo el mundo finalmente. Claro, porque si me permite simplemente así muy rápido, creo que Alvarito es el elemento, digamos, distorsionador de esta realidad, digamos, lineal que estoy planteando, ¿no? Álvaro Noboa yo creo que ha transformado su figura en los últimos 3 años, lo digo honestamente, no es el Álvaro Noboa de otras campañas electorales, es otro Álvaro Noboa diferente. Se ha construido una imagen de Álvaro Noboa diferente durante el último periodo y si uno habla, digamos, desde el punto de vista técnico de la consultoría política, te diría, Álvaro Noboa hoy es el arquetipo, digamos, de un personaje que si bien es de capital ecuatoriano, creador de empleo, gestor de 155 empresas a través de la corporación Noboa, etcétera, nos emite un arquetipo simpático, es el arquetipo, digamos, un poco clown, ¿no? Es decir, hace estos videos así simpáticos, etcétera, y eso le ha permitido conectar precisamente con ese target con el que no ha conectado nadie. La mayor simpatías que generan Noboa no es entre la gente grande, sino es entre la gente más joven. Noboa es el antisistema hoy, Correa lo fue en el 2006, el antisistema hoy es Álvaro Noboa, y de alguna forma yo creo que la inquietud y las operaciones que estamos viendo de algunos candidatos políticos o de algunas sensibilidades en el CNE para intentar evitar que Noboa sea postulado como candidato electoral tienen que ver con, digamos, un factor de miedo o de preocupación que genera la candidatura de Noboa para el conjunto, y digo el conjunto, todas las corrientes, es decir, que políticamente están disputándose las presidenciales del 2021. Doctora Alarcón, usted refería hace un momento y nos recordaba la inconsistencia de varios programas electorales, de varias propuestas electorales. Yo no sé si en este sentido alguien debería normar, regular, porque se reedita cada año. Cuando revisamos, bueno, y la mayoría de candidatos nadie lee esto, ¿no? Y pondré cualquier cosa. Y entiendo yo debería ser un instrumento para pedir cuentas después como ciudadanos de lo que cumplieron, de lo que no hicieron y de lo que simplemente fue parte de esa politiquería. ¿Qué hacer frente a esto que se supone es lo de fondo de cada candidatura, doctora Alarcón? Carmen, creo que no se trata de regular más. Ya el código de la democracia pero quizá poner una matriz con los puntos que desarrollen o alguna cosa así. Ahí viene el punto. El código de la democracia tiene más de 10 años en vigencia. En 2021 cumple 12 años de vigencia el código de la democracia y se ha intentado normarlo de una forma, reformarlo de otra, cambiar numerales respecto de los planes de trabajo. Sin resultado, pero creo que en este punto hay 2 elementos principales. El primero, ciudadanía responsable que lea, que demande, que exija transparencia en los planes precisamente entregados por los candidatos, que no se convierta en una burla. En el periodo anterior, en las elecciones anteriores, Carmen, 2017, recordarás tú que hubo un binomio presidencial que presentó un plan de trabajo de 3 páginas, hechas además en letra Arial 14 a doble espacio, que más se demoraron en hacer la introducción y en presentar unas firmas rimbombantes que presentarle una propuesta al país. Afortunadamente no ganaron, pero eso es lo que hicieron, cumplieron con la ley. Entonces no se trata de cumplir con la norma, se trata de ejercer en este caso ciudadanía responsable, es decir, escrutinio público de lo que presentan los candidatos para acceder al poder. Mauricio, nada más un paréntesis.
El Consejo Nacional Electoral no tiene ninguna otra competencia que no sea la de recibir el documento, así sea falso o copiado. Efectivamente, efectivamente, porque lo que está establecido aquí, en el artículo 97, para ser exactos, es la obligación de presentar un plan de trabajo con el formulario de inscripción. Es decir, si no presento ese plan de trabajo, no me califican la candidatura. Eso es lo que está constando en este momento en el Código de la Democracia. Pero ¿cuál es el segundo punto que quería mencionar, Carmen? Que no nos olvidemos que en la Constitución y en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana está establecida la revocatoria del mandato, y que una de las causales de revocatoria de mandato es incumplir con el plan de trabajo que se presentó al momento de inscribir la candidatura. Así es que si por A o B circunstancias un asambleísta gana una curul, el mismísimo presidente o presidenta de la República gana el poder en la función ejecutiva, hay que estar pendientes porque se puede activar una causal de revocatoria de mandato, precisamente ese incumplimiento, ¿no? Así es que esta herramienta es poderosa y creo que más que esperar algo de las autoridades o esperar algo de los políticos, creo que tenemos que ponerle un poco más de fuerza desde la ciudadanía para exigir a nuestros candidatos mejores condiciones, mejores planes, mejores propuestas. Caso contrario, sancionarlos con el voto mismo. No te olvides, Carmen, que el mayor premio que tenemos los ciudadanos en una democracia es poder votar, poder ejercer ese derecho que, aunque en nuestro país es obligación, constitucionalmente está consagrado como derecho, de entregarle el poder a quien se lo merece y quitárselo o castigarle sin el voto a quien efectivamente se burla de nosotros, ¿no? Así es que esa es la oportunidad que tenemos el 7 de febrero. No nos olvidemos que no es cuestión de cruzarse de brazos y decir la asamblea no me representa o el presidente no tiene credibilidad, porque hay que recordarnos que quienes los ponemos ahí somos nosotros. No es que viene un platillo volador y los coloca como por arte de magia, son los votos los que dan esas 137 curules, son los votos los que entregan la presidencia de la República. Así es que actuemos con responsabilidad, exijamos más a nuestros políticos. Ahora, doctor Machado, no estoy segura que el ciudadano analice la propuesta electoral y esto defina su posición en las urnas. ¿Qué consideraciones hace el ciudadano para finalmente depositar su adhesión a tal o cual candidato, doctor Machado? Bueno, yo creo que influyen fundamentalmente en el Ecuador factores de empatía, ¿no? Quiero decir, lo digo honestamente. Digamos, hay una regla cognitiva, que no significa que sea una cuestión de inteligencia, sino simplemente de cómo funciona nuestro cerebro, que viene a indicar algo así de que uno retiene al final de las cosas el 2.4 a 3 puntos. Es decir, que uno de una charla magistral se queda con 3 ideas, o después de una ponencia se queda con 3 ideas, o después de un noticiero se queda con 3 ideas. Quiero decir con esto de que si uno piensa en cómo fue la campaña del 2017, es decir, del candidato que ganó, lo que uno recordará será al final prometió 360.000 viviendas, prometió 1 millón de puestos de empleo, prometió algo más, ¿no? Esto es lo que uno retiene al final en su cabeza. Bueno, en este caso ninguna las cumplió, pero bueno, el asunto es que esos fueron los compromisos y lo que a la gente le queda. Yo creo que con esto juega, ¿no? Es decir, el marketing político, es decir, de alguna forma lo que vamos a encontrarnos son 3 proyectos bandera, más o menos 3, 4 proyectos bandera de cada uno de los candidatos. Digamos, no un plan o una hoja de ruta, digamos, de cómo reencauzar este país que está en una situación económica terrible, como todos sabemos, y que la próxima legislatura es fundamental, es decir, para las próximas generaciones en el Ecuador, es decir, de que quien gane y por dónde nos lleven es, digamos, define el futuro del Ecuador los próximos 50 años, no los próximos 4, es decir, porque la situación está, digamos, muy compleja por la gestión de este gobierno, por la gestión del anterior, es decir, y ahora por el impacto de la pandemia. Con respecto a los planes de gobierno, claro, los planes de gobierno, efectivamente, como dice Mauricio, es decir, hay una responsabilidad que tiene que ver incluso con la posibilidad de remoción del cargo, pero precisamente por eso, Mauricio y compañeros, es decir, es por lo que se juega con trampa. El plan de gobierno de Arauz y Carlos Rabascal, por ejemplo, se compone de 11 páginas. ¿Qué quiero decir con esto? De que cuanto menos pongas en el plan de gobierno,
menos te coges los dedos a la hora de luego ser fiscalizado. Y así hablo de otros muchos tantos candidatos, ¿no? Quiero decir con esto de que lamentablemente el problema es que todavía no está bien normatizado, creo yo, este asunto, ¿no? Esta es una opinión personal. Yo creo que lo que hemos asistido en esta primera fase de precampaña, digamos que ya es campaña, pero vamos a definir precampaña porque oficialmente la campaña entra en enero, veamos qué día, porque está pendiente de cuándo sean las elecciones. Digamos, lo que hemos visto es a cómo se han colocado las baterías en el campo de batalla, es decir, cómo cada uno de los candidatos ha ido colocando de alguna forma las temáticas sobre las cuales posiblemente se marque el debate, digamos, electoral. ¿Manipulado o no? Dolarización, no dolarización, achicamiento del Estado, no achicamiento del Estado, la venida de los fondos de inversión extranjeros o la banca extranjera al país, etcétera, los tipos de interés de la banca, los préstamos, etcétera, la renta básica o no, es decir, qué significa eso, etcétera. O sea, lo que hemos visto es cómo se ha ido colocando las piezas de artillería, digamos, para empezar a darse cañonazos, digamos, a partir del mes de enero. Si me permites el simbólico, ¿no? Y de alguna forma me parece que esto es lo que hemos asistido hoy y nos marca de alguna forma la pauta de lo que va a ser en la campaña electoral. Y, digamos, lo que atisba la campaña electoral es una campaña electoral que en principio parece que va a ser muy fea, va a ser muy plana, muy poco creativa, con muy pocas ideas y mucha bronca entre los candidatos. Y honestamente, digamos, esto es lo que parece que se va a dar, a la espera, como vuelvo a decir, de la irrupción o no de un candidato como Álvaro Noboa, que en todo caso ha marcado elementos disruptivos por el tipo de piezas comunicacionales que estaba haciendo en los últimos tiempos. Ahora bien, en este contexto, esa campaña electoral no parecería tener ningún tipo de filtro, control, a propósito de que el Consejo Nacional Electoral tiene, menudos problemas por delante que resolver, y en este momento parece ser tierra de nadie, es decir, cualquier candidato hace alguna actividad, no se registra, no se computa, se dice que luego va a sumar para los gastos electorales, pero parece poco probable, ni siquiera han inscrito... han abierto una cuenta, ¿no? Entiendo que tienen que abrir la cuenta, nominar también un responsable para la persona que lleva, eso tampoco ha ocurrido. Es decir, en este momento como que están aprovechando la coyuntura para hacer lo que creen conveniente, Mauricio. Y efectivamente, Andrés, no podemos esperar que todo lo hagan los políticos y las autoridades. En un Estado de Derecho hay la obligación de cumplir con la Constitución y con la ley. Pero quienes estamos del otro lado, los ciudadanos, tenemos también la obligación de vigilar porque ese cumplimiento se haga efectivo. Así es que si los políticos y los candidatos creen que pueden pasarse por alto las normas, pues acá vemos ciudadanos responsables que nos vamos a encargar de recordárselo. Y no recordárselo de manera sutil a través de un tuit o de un mensaje de Facebook, sino presentando las denuncias del caso ante el mismo Consejo Nacional Electoral. Sabemos que el Consejo está apagando incendios. Sabemos que está ahora con el tema del conflicto de competencias, si el contencioso electoral puede o no puede, si inscriben o no inscriben a un candidato. Pero, por ejemplo, como tú sabes, Ciudadanía y Desarrollo afortunadamente pudo instalar para este proceso su observatorio al financiamiento de la política y logró, entre otros grupos y organizaciones de la sociedad civil, que al menos Facebook active una herramienta de transparencia en el pautaje electoral. Así que ya no es solo una cuestión de Mauricio Alarcón o de Decio Machado, es un asunto que cualquiera de quienes nos están escuchando y viendo en este momento puede revisar cuánto ha pautado X, Y, Z candidato en Facebook. Y pues ahí tenemos un reporte, en los próximos días se lo haremos llegar al Consejo Nacional Electoral por si no lo ha visto, y vamos a estar vigilantes de que se les impute tanto al gasto electoral establecido de acuerdo con el Código de la Democracia, como que se ejecuten las sanciones que están establecidas en la ley en función de esta infracción electoral. De la misma manera, Andrés, dádivas en campaña, prohibición expresa en el Código de la Democracia, pero hemos visto candidatos que están regalando hasta tanques de gas. De nuevo, ¿es eso cero en un proceso electoral? Hemos visto además candidatos que, sin importarles distanciamiento social o las mismas multas que establecen las autoridades locales, en este caso las municipales, hacen lo que les venga en gana. Entonces no esperemos nada ni de los candidatos ni de las autoridades de control. Imagínate esto, Andrés, imagínate, yo te voy a hacer una pregunta. En el año 2003 llegó una persona a la presidencia. Ha mantenido su partido político vivo hasta el día de hoy. En el año 2013
10 años después de haber accedido a la presidencia, se armó un escándalo, recordarás tú, porque con el fondo partidario permanente que recibió y que lo pagamos todos los ecuatorianos, resultó que presentaron y rindieron cuentas de cirugías plásticas y reconstrucciones vaginales. ¿Recordarás? Cuéntame, Andrés, ¿dónde están las sanciones? Pues, si hay un órgano no solo electoral, sino también de control del manejo de recursos públicos que debía haber sancionado. Revisa tú lo que ha hecho la Contraloría hasta el día de hoy, durante todos estos años, vigilando cómo se maneja tanto el Fondo de Promoción Electoral como el Fondo Partidario Permanente. Procesos se cuentan con los dedos de una mano y sanciones ya te imaginarás cuántas. Entonces, si no actúan ellos, pues habrá que empezar a actuar desde nuestro lado y tocará empezar a hacer seguimiento y habrá que llevar a cabo hasta las últimas consecuencias de estas acciones para adecentar la política. No dejemos todo en manos de los políticos y de las autoridades. Esa información de Facebook me parece muy útil porque el otro día que conversábamos con el candidato Guillermo Lasso le preguntábamos justamente sobre la inversión en medios digitales y él decía desconocer ese valor, es decir, no sabía cuánto su propia campaña había invertido en estos medios, de manera que Facebook podrá darle luces sobre el particular. Decio, concluimos con usted. Entonces, en definitiva, ya lo ha dicho, se avecina una campaña fea. ¿Qué nos corresponde a nosotros como ciudadanos para llegar a las urnas con cierto nivel de conocimiento de los candidatos y de votación? Bueno, evidentemente yo creo que nos corresponde un nivel de educación política que me atrevo a decir que lamentablemente no vamos a adquirir como sociedad colectivamente en un corto plazo de tiempo que tenemos hasta el día de las urnas. Es decir, que en todo caso lo que hay es un reto, que es el que bien plantea Mauricio, ¿no? Hay un reto como sociedad, digamos, que es fiscalizar la política desde la sociedad, que algunas organizaciones de las características de las de Mauricio y otras hacen, ¿no? Y esto es un rol muy importante dentro del sistema democrático y en todo caso trabajar con la ciudadanía de tal forma de que de alguna forma exista esa cultura política general, ¿no? Es decir, que la gente realmente se interese por las propuestas, que argumentaciones, o sea, que elementos como de las características de las que ha manifestado Mauricio, que uno sea guapo o que cante bien o cosas de ese tipo, es decir, sean factores, digamos, que definan quién termina, digamos, sentado en el sillón presidencial de Carondelet, ¿no? En todo caso, me sorprende lo que comenta de Lasso, porque Lasso debería tener cuidado. Si haces el ejercicio de mirar lo que se ha gastado ya en redes sociales, es posible de que esté al límite de lo que le va a dar el CNE en la campaña. Bien, muchas gracias por habernos acompañado.